¿Qué fuerzas producen las montañas? ¿Habrá pronto otro gran terremoto? ¿Cómo fue el periodo glacial? ¿Será que habrá otro? ¿Cómo se formaron estos yacimientos? ¿Cuál y cómo fue el origen del universo? ¿Cómo se formó la Tierra? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas aquí, así que bienvenidos a Geocientífica. ¿Quieres saber cómo era el león arcaico? Pues quédate y te explico. Es el segundo eón más antiguo, comenzó hace unos 4.000 millones de años y finalizó hace unos 2.500 millones de años atrás. Existía una gran actividad volcánica, gran parte de las rocas arcaicas son ígneas, exhibe las principales evidencias de vida primitiva en el planeta. Comprende 4 eras geológicas distintas. Está la era eoarcaica, que comienza hace 4.000 millones de años y culmina hace 3.600 aproximadamente, y es donde las formaciones rocosas más antiguas conocidas se formaron. Es aquella primera parte del león arcaico que comprende ese tiempo después de que la corteza terrestre se solidificó. No obstante, la recién solidificada corteza es muy probable que en algunas zonas estuviera ocupada por lava o material fundido. Las primeras rocas que se distinguen en esa corteza oceánica son rocas magmáticas resultantes de erupciones volcánicas. Las rocas más antiguas identificadas hasta hoy se encuentran en el escudo canadiense, que son unas tonalitas que datan de unos 4.030 millones de años. Estas rocas muestran rastros de metamorfismo por alta temperatura. Los cratones consisten primariamente de 2 tipos, ¿no? Los primeros se llaman cinturones de rocas verdes. Las más antiguas datan de 3.800 millones de años y han sufrido bajo grado de metamorfismo. Incluso en Venezuela, en el cratón de Guayana, podemos encontrar este tipo de rocas. El segundo tipo es el complejo de rocas magmáticas félsicas. Estas rocas son mayormente tonalitas, troyemitas o granodioritas, conocidas también como TTG, y son un tipo de roca similares a una composición de un granito. Los complejos TTG son vistos como partes de relictos de esa primera corteza continental que fue formada por la fusión parcial del basalto. Es posible que la vida apareciera en sus primeras formas celulares en esta era, pero no hay registros fósiles para comprobarlo. Está también la era paleoarcaica, que comenzó hace 3.600 millones de años y culminó hace 3.200 millones de años, y es la era de la que procede las formas fósiles más antiguas conocidas, como eran las bacterias, los organismos primitivos nóxicos, es decir, que no producían oxígeno. El análisis isotópico de silicio muestra que la temperatura de los océanos pasó de 70 grados centígrados hace 3.500 millones de años a 20 grados centígrados hace 800 millones de años. La vida microbiana apareció en ese momento. Cualitativamente, un determinado medio que disponía de un gradiente químico permitió la producción de compuestos orgánicos y de reacciones variadas, pero de alguna manera la vida finalmente tomó la forma de una célula que fue lo suficientemente capaz de mantener la integridad de un individuo con respecto al medio ambiente que lo rodeaba, y era capaz de mantener un metabolismo coherente mediante intercambios químicos con el medio circundante y capaz de replicarse a sí misma produciendo otros individuos idénticos. Probablemente primero fue la forma de ARN y luego pasó a su forma más estabilizada formando el ADN, que fue, digamos, que ese componente principal que formó esa sopa primordial, diferenciadas progresivamente en virus, arqueas y bacterias, hasta que finalmente se convirtieron en eucariotas. Luego está la mesoarcaica, que comenzó hace 3.200 millones de años y culminó hace 2.800 millones de años. Esta era presenció la formación del primer supercontinente y la primera glaciación de la historia.
Y por último está la era neoarcaica, que comenzó hace 2.800 millones de años y culminó hace 2.500 millones de años. Es la era en la que los microorganismos iniciaron la fotosíntesis oxigénica, o sea, que comenzaron a producir oxígeno, cambiando para siempre la composición de la atmósfera planetaria. Los organismos fotosintéticos comenzaron a liberar una enorme cantidad de oxígeno, lo que años después resultó tóxico para la mayoría de los organismos anaeróbicos que predominó en aquel entonces. Probablemente gran parte de la vida en la Tierra murió al aumentar sus niveles de oxígeno, ¿no? Y es la llamada catástrofe del oxígeno. Las formas de vida que sobrevivieron, pues obviamente prosperaron y algunas desarrollaron esa capacidad de utilizar oxígeno para mejorar su metabolismo y obtener más energía de la misma materia orgánica. Además, se producía oxígeno como desecho de la fotosíntesis, ¿no? Al principio este elemento se combinó con calizas, hierro y otros minerales. Incluso hay una prueba sólida de esto y son las capas ricas de hierro oxidado, que son un estrato geológico conocidas como las formaciones bandeadas de hierro o BIF en inglés, que también en Venezuela contamos con esas formaciones geológicas y que corresponden a este periodo. Los océanos habrían, por otro lado, cambiado de color, estaban en verde y mientras el oxígeno estaba reaccionando con los minerales. Y cuando cesaron estas reacciones, el oxígeno pudo finalmente llegar a la atmósfera. Aunque cada célula solo produce una pequeña cantidad de oxígeno, el metabolismo combinado de todas ellas durante un vasto periodo, que fue todos estos millones de años, transformó la atmósfera terrestre al estado actual. La radiación ultravioleta, por otro lado, excitó parte del oxígeno formando el ozono. La fecha de aparición de la fotosíntesis oxigénica varía desde como mínimo asociado con los primeros estromatolitos hace 3.500 millones de años hasta un como máximo marcado por la gran oxidación hace 2.400 millones de años. Si te gustó este video, pues dale like, guarda, comenta y comparte para que sigamos creciendo.